Bienvenidos a Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Este es un programa en vivo que se emite cada sábado a partir de las 10 horas, donde nos sumergimos en las profundidades de las verdades bíblicas. Muy buenos días, estimados oyentes, estimados amigos, estimados hermanos que sábado tras sábado siguen nuestra transmisión radial. Mi nombre es Jonás Escobar y una vez más les doy la bienvenida a este su espacio radial que hemos dado en llamar Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Es un espacio, como bien saben, de estudio bíblico en el cual estamos investigando en la palabra de Dios, estudiando este maravilloso libro de los Hechos, un libro que nos deja profundas enseñanzas, no solo históricas, porque es un libro maravilloso en cuanto a lo histórico, pero también es admirable en cuanto a lo teológico, a través de enseñanzas prácticas que nos deja el Espíritu Santo en este libro. Estamos descubriendo cuál es la voluntad del Señor para su iglesia. Estamos muy contentos que estén del otro lado y, como siempre les decimos, es nuestra aspiración, es nuestra expectativa y también nuestra oración que usted, estimado oyente, aparte este espacio de manera especial, pueda sentarse con Biblia en mano junto a su familia si es posible, y juntos podamos indagar en la palabra de Dios y gloriarnos, ¿no?, en las maravillas que de ella se desprenden. Así que lo invitamos a que tome su Biblia, se acomode en familia y también, si quiere participar con nosotros de este que es su programa, puede también comunicarse con nosotros. Nuestras líneas están abiertas. Puede hacerlo mediante el teléfono celular, que es el 2622 68 47 45, o bien también puede ingresar en nuestra página de Facebook, a la que ingresa fácilmente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Puede plantear sus inquietudes o preguntas, siempre con respecto a lo que estamos tratando, y juntos enriqueceremos este espacio radial. Bien, mientras se acomoda, vamos a ir preparando nuestros corazones, escuchando una alabanza cristiana, y luego sí ya nos abocaremos de lleno a la investigación de la palabra de Dios. Así que vamos a escuchar una alabanza cristiana, ¿sí? Tu palabra revelada hoy recibiré, que penetra y parte el alma, revelando mi ser. Ven, discierne intenciones, ídolos que creen. Regenera corazones que latan por la fe. Tu palabra inspirada, inerrante es, no por voluntad humana, obra divina es. Ven, revela mis errores, siembra en mí tu verdad, para gloria de tu nombre, hazme en tu luz andar. Tu palabra inmutable nunca pasará. Solo ella es confiable, no marchitará.
justicia en ella vencerá. Tu palabra suficiente nos equipará. Redarguye y reprende, siempre enseñará, instruyendo en justicia, perfeccionará. Para toda buena obra nos capacitará. Tu palabra infalible queremos oír, que tu voz se haga audible, venga a destruir, y un templo edifiques para en él habitar, y tu esposa santifiques para la eternidad. Estás en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Bien, aquí estamos de vuelta. Como bien saben, ya hemos entrado, ¿no?, en el segundo punto del estudio que nos hemos propuesto seguir. Sí, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, así que les voy a pedir que abramos nuestras Biblias allí, Hechos de los Apóstoles. Bien, estamos en el capítulo 2, ya hemos avanzado hasta el segundo punto de nuestro bosquejo. Ya hemos visto el primer punto en el primer capítulo, el Señor resucitado se llamaba el primer punto, y ahora entramos en el segundo punto, es el nacimiento de la iglesia. Hemos empezado a considerar esto el sábado pasado. Sí, hemos visto el primer subtema, la promesa cumplida, la venida del Espíritu Santo, que se encuentra en los primeros 4 versículos, los cuales ya hemos analizado. Y hoy, estimado oyente, vamos a ingresar en el segundo subtema de este punto, ¿no?, que es la manifestación del poder del Espíritu Santo y el primer impacto que produce allí en el seno de la iglesia. ¿Sí? Para ello vamos a leer los versículos siguientes de Hechos capítulo 2, del 5 hasta el 13. Les recuerdo que para este estudio estamos tomando la versión de la Nueva Biblia de las Américas, ¿sí? Estamos tomando esa versión, así que si usted tiene otra versión no se haga problema. De igual manera va a poder seguir el sentido de la lectura. Van a variar algunas palabras, pero el sentido va a ser el mismo, ¿sí? Hechos capítulo 2, entonces comenzamos la lectura allí en el versículo 5. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Esa es, estimado oyente, la porción que vamos a empezar a analizar, ¿sí? Recuerde que este punto se llama la que es la manifestación del poder del Espíritu Santo, ¿sí? El primer impacto que el Espíritu Santo produce en medio de la iglesia, ¿sí? Usted recordará que hemos señalado esto, ¿no? Que Pentecostés era una de las 3 fiestas principales que celebraban los judíos. Esta fiesta, la de Pentecostés, era una de las más largas en cuanto a cantidad de días, ¿no? Dios había establecido que esta celebración debía realizarse 7 semanas después del día siguiente de comenzado la primera labor de la siega. Eso es una ordenanza del Señor en el libro de Levítico. Eso lo va a poder encontrar en Levítico capítulo 23. Por lo que esta era una fiesta de sumo regocijo y de acción de gracias, ¿no? en la que los judíos ofrecían a Dios las primicias, ¿no? de lo producido por la tierra, ¿sí? Pero más tarde esta fiesta se convirtió en un recuerdo y conmemoración de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Para ello se cuentan los 50 días que transcurrieron entre la Pascua del Cordero y la entrega de la ley de Dios a Moisés allí en el monte Sinaí. Es por tal razón que los judíos incluso solían celebrar la fiesta la totalidad de estos 50 días, ¿no? Por esa razón se transformó en la fiesta más larga en cuanto a días. Era una fiesta que duraba 50 días, ¿no? Y es dentro de este contexto que Lucas está comenzando esta sección, ¿sí? Hemos leído, ¿verdad?, el versículo 5 de este capítulo 2, donde Lucas nos dice que había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y como siempre decimos, no hay que ser precisos en cada expresión. Y aquí la expresión moraban que estamos leyendo en esta versión, no necesariamente Lucas lo utiliza para indicar una residencia permanente en Jerusalén. No es que esta gente moraba en Jerusalén de manera permanente. La referencia que hace Lucas aquí es amplia. Lucas está señalando sobre todo a visitantes, como hemos leído, ¿no?, de origen judío, que de distintas naciones habían venido a Jerusalén para celebrar precisamente esta fiesta. Y dada la cantidad de días que se celebraba esta fiesta, estos judíos se establecían o residían en Jerusalén. O sea, en el lenguaje utilizado por Lucas cuando dice moraban, estaba también el caso de algunos judíos que por motivo de la dispersión se habían ido de Jerusalén, pasado un tiempo habían regresado a establecerse nuevamente. Estos sí moraban permanentemente, ¿no? Everett Harrison, que es un pastor y escritor del siglo pasado, refiriéndose puntualmente a estos judíos, él nos dice, y lo cito textualmente, muchos judíos piadosos de la dispersión deseaban en sus últimos días pisar el suelo de la Tierra Santa y ser sepultados allí, ¿sí? Fin de la cita, ¿no? Este es lo que dice Everett Harrison. Entonces, cuando Lucas nos está diciendo había judíos que moraban en Jerusalén, su referencia es tanto a aquellos
que venían solo a celebrar la fiesta, como aquellos que habían regresado definitivamente. Estaban estos dos tipos de personas, de judíos, y Lucas, como hemos notado, los califica de hombres piadosos. Te lo leyó conmigo, ¿verdad?, en el versículo 5. De esta manera se denominaba a aquellos que sentían una reverencia, podríamos decir, particular por la ley de Dios. Te imagínese el hecho de que la gran mayoría de ellos dejaron sus hogares, sus ocupaciones, ¿no?, para realizar este viaje largo e incluso quedarse por una cantidad considerable de días por el solo hecho de participar de esta celebración. Nos damos cuenta de que esta es la razón por la cual Lucas los llama hombres piadosos. Es la manera correcta de calificarlos, ¿no? ¿Sí? Por otra parte, también tenemos que decir que el Nuevo Testamento, cuando habla de piadosos, utiliza un término griego, eulabés, que solo es utilizado para describir a personas de origen judío realmente temerosos de Dios, ¿no? Cuando usted ve hombres piadosos en Hechos de los Apóstoles y que procede de este término griego, está hablando de esto, de hombres de origen judío, ¿sí?, realmente temerosos de Dios, respetuosos de la ley de Dios. Para citar algún ejemplo, ¿se acuerda del ya anciano Simeón, a quien el Espíritu Santo en su momento le había revelado, según nos cuenta Lucas en su Evangelio, que no vería muerte antes que él viese con sus ojos al Cristo de Dios, como efectivamente ocurrió según el relato de Lucas? Bien, él recibe el calificativo también de hombre piadoso de las Escrituras. También Ananías, ¿se acuerda aquel hombre que Dios envió a devolver la vista a Saulo de Tarso, después de esa experiencia de Saulo camino a Damasco, a quien Pablo tiempo después, contando su testimonio, lo llama de esta manera, lo llama hombre piadoso? Hechos capítulo 22 está este testimonio del apóstol Pablo. Y viniendo un poquito más acá en la historia, quienes sepultaron a Esteban, después de haberlo martirizado, de haber sido martirizado, quienes lo sepultaron y lo lloraron, también eran personas de origen judío a quienes las Escrituras también definen con este calificativo, hombres piadosos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estas referencias tan particular en este libro de los Hechos, podemos concluir, ¿no?, que quienes se habían convocado en Jerusalén con motivo de esta celebración llamada Pentecostés eran en verdad personas de origen judío con un respeto y aprecio que era real, que era genuino hacia la ley de Dios, ¿no? Y las motivaciones de ellos para realizar este viaje tan extenso eran sinceras, ¿sí? Su propósito en verdad era agradecer y adorar al Dios verdadero. Eran en verdad hombres piadosos. Y con respecto a su procedencia, a de dónde venían, Lucas utiliza una frase amplia, ¿no? Textualmente Lucas nos dice que eran procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Esta es una clara referencia a todas las naciones civilizadas de aquel tiempo. No, Lucas se va a encargar después, como hemos leído, de describir a estas naciones en los versículos siguientes, ¿verdad? Entonces, estimado oyente, no es difícil imaginar, ¿no? Usted se está haciendo esta idea conmigo, ¿no? La gran conglomeración, podríamos decir, que Jerusalén estaba viviendo en aquel entonces, en ese momento puntual que nos está relatando Lucas. Sin duda alguna, Pentecostés era una fiesta importante. Convocaba un sinfín de peregrinos, ¿no? Se nos dice que la concentración de personas en este periodo de casi 2 meses
hacía que la población habitual en Jerusalén se elevara al doble. Imagínense la cantidad, ya de por sí Jerusalén era una populosa ciudad, con muchísimos habitantes, pero particularmente en esta fecha, bueno, esa cantidad de habitantes se multiplicaba por 2, y ahora imagínense este era el escenario que el Espíritu Santo había escogido para que la iglesia comience su peregrinaje por este mundo. A esta realidad nos quiere llevar Lucas en esta parte de lo que nos está contando, ¿sí? Y en el caso específico de esta fiesta, ¿no? El habitual ambiente festivo, usted piense conmigo, ¿no? Estamos hablando del momento que nos está pintando Lucas. Ese ambiente festivo había sido sacudido ya en los inicios mismos de estas festividades por otro acontecimiento que colapsó esta festividad. ¿De qué estamos hablando? De la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, del Santo Hijo de Dios, el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios, aquel que señalaban figurativamente todas las Pascuas anteriores, ¿sí? Y fíjese, 50 días después de producirse este hecho, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, el Cordero de Dios, el Espíritu Santo había descendido a dar nacimiento a la iglesia de Cristo. Y la iglesia ya estaba lista para salir a escena en medio de toda esa muchedumbre todavía conmocionada por la crucifixión de Cristo. Este era un hecho relevante en ese momento, acaparaba toda la atención de la gente, eran las noticias de último momento, ¿sí? Y también acompañado por este hecho estaban los rumores crecientes acerca de su resurrección. Así que imagínense cómo estaría de conmocionada aquella muchedumbre. La ciudad estaba colmada de gente de todas las latitudes civilizadas del mundo de aquel entonces y estaban por ser todos ellos testigos de la presencia soberana de la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios el Espíritu Santo, el cual habría de obrar de una manera completamente, podríamos calificar de impactante en medio de su iglesia. Fíjese que el testimonio de las Escrituras por medio de Lucas, ¿no?, en la porción que estamos leyendo en el versículo siguiente, el 6, continúa de esta manera. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, dice Lucas, y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y aquí usted va a coincidir conmigo, estimado oyente, sucede algo en verdad extraordinario, ¿no? Y hasta nos resulta llamativo, ¿no?, que la pluma que está siendo divinamente guiada de Lucas no está utilizando la misma palabra en su original griego para estruendo que estamos leyendo en este versículo y para ruido, ¿se acuerda?, con el que se definió el estruendo fuerte, aquel que hemos analizado el sábado pasado como de una ráfaga de viento que se produjo al descender el Espíritu Santo. ¿Se acuerda, verdad? Esto lo vimos la semana pasada. El término original griego para estruendo que estamos leyendo en este versículo 6 es foné, ¿no? Es el término de donde proviene nuestro vocablo fonética, ¿no? Y en este caso es utilizado para referirse al ruido producido por voces, ya sea un discurso en forma de proclama hecho en voz alta o el ruido de una muchedumbre hablando todos juntos. Usted
usted está familiarizado con ese tipo de ruido, ¿verdad? Basta imaginarnos, no sé, hoy en día un estadio colmado de gente donde se va a llevar a cabo un evento deportivo que convoca a multitudes y bueno, se producen en reiteradas oportunidades este estruendo que es producto de la unión de muchas voces. Eso es foné, ¿sí? Y por su parte, como dijimos el sábado pasado, el término griego que utilizó Lucas para definir el ruido del viento recio era ejos, que señala un ruido fuerte de origen confuso, similar a un eco. Es otro tipo de ruido. Entonces no nos resulta difícil entender lo que en ese momento estaba pasando. Este no es un dato menor, ¿sí? Teniendo en cuenta que el relato de estos versículos, ¿no?, está describiendo, podemos decir, un mismo hecho, tanto el 5 como el 6. Ambos tipos de ruidos o estruendos tienen lugar, primero, hágase conmigo esta idea, un ruido impetuoso, como hemos leído el sábado pasado, que tal como lo define Lucas, se asemejaba al de un viento recio, ¿no? Un ruido real, y por lo tanto era imposible que un ruido de esas características no haya sido percibido por quienes se encontraban en Jerusalén. Llamó la atención de todas esas personas, quienes al oírlo, casi podríamos decir instintivamente, dirigieron sus vistas ¿a dónde? Al lugar de donde provino ese ruido. Aquella casa, ¿no?, de la mamá de Juan Marcos, en cuyo aposento alto se produjo ese estruendo. Por lo que resulta altamente posible que todos cuantos lo hayan escuchado a ese ruido se dirigieran de a poco hacia allí a ver qué estaba ocurriendo en ese aposento alto. Y una vez llegados a aquel lugar con ese primer estruendo que produjo el Espíritu Santo, ¿sí?, con su descenso a este mundo, a posesionarse de la iglesia, lo que ahora se escucha claramente son las voces de nuestros primeros hermanos alabando con toda su voz al Señor, haciéndolo todos juntos. Usted se acuerda, eran 120, dicen las Escrituras, y es más, lo estaban haciendo en distintos idiomas. Imagínese un conjunto de voces alabando a Dios en varios idiomas y todos juntos con regocijo. Eso es el significado de foné que está aquí presentándonos Lucas. No resulta difícil imaginar, ¿no?, el ruido que se produce cuando más de 100 personas todas juntas elevan sus voces casi al unísono. De ahí es la descripción que está haciendo Lucas del ruido en esta segunda instancia. Y resulta también claro, siempre guiándonos, ¿no?, por el relato de Lucas, que nuestros hermanos, nuestros primeros 120 hermanos, salieron casi inmediatamente del aposento alto, porque al congregarse aquella multitud, el desconcierto se había apoderado de todos ellos. Porque no solo los veían, sino que, como nos dice Lucas, cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua. ¿Se da cuenta de este primer impacto que está causando el Espíritu Santo? Aquí no debemos perder de vista, estimado oyente, que las apariencias, o podríamos decir, o los estratos sociales variados, ¿no?, que se habían conglomerado allí en Jerusalén eran notorias. La multitud que acudió ante el estruendo proveniente de esa casa se daba cuenta claramente que quienes estaban alabando a Dios con toda su voz y lo estaban haciendo en varios idiomas eran simples galileos. Hasta podríamos decir sin temor a equivocarnos que se trataba de personas de clase media baja
¿Y eso qué pasó con eso? Los desconcertó. Estos visitantes que venían de distintas latitudes, de distintas naciones, no podían entender cómo hombres tan vulgares estaban hablando en idiomas que eran propios de naciones, incluso de primer mundo, de donde ellos procedían. Sin duda se trataba de un milagro. Todos estaban conscientes de que era un hecho en gran manera sobrenatural. No era común. Todos los presentes allí se daban cuenta de esto. Pero notemos que el énfasis que está poniendo Lucas en esta parte del relato no es tanto en la facilidad con que hablaban nuestros hermanos otros idiomas, sino que el énfasis está puesto en el hecho de que quienes los escuchaban, cada uno de ellos, dice Lucas, los oían hablar en sus propias lenguas, es decir, que entre la muchedumbre, procedente de varias naciones, no había ni uno de ellos que no podían entender lo que nuestros hermanos estaban diciendo, estaban hablando. Ni siquiera quienes siendo de origen judío habían nacido en otras naciones. De allí que Lucas dice sus propias lenguas, ¿sí? Ni uno de ellos necesitó de un intérprete, no hacía falta eso. Ellos estaban entendiendo perfectamente lo que estaba pasando allí. Este es un suceso, estimado amigo, hermano, en verdad extraordinario, ¿sí? De alguna manera representa la revocación del juicio de Dios que los hombres experimentaron. ¿Dónde? ¿Se acuerda? En Babel. ¿Se acuerda de Babel? Recordemos que cuando los hombres en aquel entonces hablaban un solo idioma, ante la soberbia, la altivez ilimitada de ellos, se acuerda de esta historia, ¿verdad? Quienes pretendieron a partir de sus propios esfuerzos, de sus propios méritos, construir una ciudad emblemática que los haga famosos, y dentro de esa ciudad una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, sin tener en cuenta a Dios. Es Dios mismo quien desciende. ¿Y qué hace Dios? Confunde sus lenguas. Dios frena esta pretensión desmedida del orgullo humano. Vayamos a esa escritura que no tiene desperdicio. Estoy hablando de Génesis capítulo 11. Busquemos allí. Busquemos Génesis capítulo 11. Vayamos al versículo, el 5. Génesis 11, 5. ¿Qué leemos allí? Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Versículo 6. Y dijo el Señor: son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Bueno, la historia sigue, vamos a dejar allí la lectura, ¿sí? Así de tremendo, hermano, amigo, estimado oyente, fue el juicio de Dios en Babel. Los hombres, cuando todavía en ese entonces hablaban una sola lengua, un solo idioma, estaban utilizando este beneficio ¿para qué?
para unirse, ¿no? Como un todo colectivo en oposición abierta a los propósitos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Lo que hace Dios es destruir ese, podemos decir, factor común, ¿no? que se llama idioma o lengua, que los hacía fuertes. ¿Y qué hace? Los dispersa sobre la faz de toda la tierra, separándolos en varios grupos, cada uno con una lengua diferente. Eso es lo que hizo Dios en ese momento. Y lo que está ocurriendo ahora en Pentecostés, en este relato ya del Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, es nuevamente Dios interviniendo, también descendiendo, esta vez en la persona de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que la proclama del santo y bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue a oídos de toda persona, sin excepción y con absoluta claridad. Ese era el propósito de Dios, ¿no? Traspasando de manera milagrosa el impedimento de ¿qué? De la falta de entendimiento que derivó de la creación de varias lenguas. Y de Pentecostés en adelante, en Cristo, todas las personas, escúcheme bien, amigo, estimado oyente, escúcheme bien, todas las personas, provenga de donde provengan, hablen el idioma que hablen, son llamadas claramente y sin confusión alguna por la proclama del Santo Evangelio a formar un solo pueblo con un solo propósito, que es honrar a Dios y glorificar su nombre, ¿no? Esto lo ve concretado el apóstol Juan en la revelación final, en el Apocalipsis. Vayamos allí, acompáñeme con esta lectura. Apocalipsis capítulo 5. Tenga en cuenta esto que estamos diciendo. Apocalipsis capítulo 5, allí, fíjese el versículo 9. Leamos juntos. Usted lo tiene abierto allí, ¿verdad? Apocalipsis 5:9. Siga la lectura conmigo. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro. Esto ya pasa en la consumación de los tiempos, en la glorificación final de todos los redimidos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Este es el propósito final y definitivo que comenzó a gestarse ¿dónde? En Pentecostés. Allí empezó a gestarse esto que está viendo Juan en un futuro, créame, estimado oyente, que no está tan lejano. Finalmente se concretará en hechos la composición de un reino definitivo, el reino de Dios, cuyos integrantes, la verdadera Iglesia de Cristo, serán constituidos sacerdotes y reinarán sobre la tierra, y en un solo idioma universal cantarán al Cordero de Dios que fue inmolado y que con su sacrificio reunió de todas las latitudes de la tierra a sus escogidos. La Iglesia empezaba a caminar en este mundo. Y usted se cuenta, estimado amigo, que me estás escuchando. Es un hecho determinante el hecho de pertenecer o no a la Iglesia de Cristo. Si tú perteneces verdaderamente a la Iglesia de Cristo, si te has refugiado tras el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y a través de la fe y el arrepentimiento has experimentado la gracia de ver perdonado tus pecados, eres
parte del pueblo de Dios, de este pueblo que nació en Pentecostés y que tiene este destino de glorificación eterna. Ahora, si caso contrario, no estás viviendo esta experiencia, estás condenado a la perdición eterna, porque acá no hay otra opción, ¿sí? O eres parte del pueblo de Dios, o eres parte de este reino de Dios que Él estableció para glorificación eterna, o estás al margen de la gloria de Dios, condenado eternamente y para siempre. Esto es lo que tenemos que ir comprendiendo a medida que avanzamos con este estudio, ¿sí? Continuamos con el capítulo 2, y el versículo 7 nos dice lo siguiente. Estamos en Hechos. Estaban asombrados, dice Lucas allí, se maravillaban diciendo: miren, no son galileos todos estos que están hablando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Se da cuenta? ¿Qué está haciendo Lucas? Lucas está reflejando, podríamos decir, puntillosamente, fielmente lo que estaba sucediendo allí en Jerusalén. La reacción de los moradores de aquella ciudad, un gran porcentaje de ellos, como hemos visto, moradores transitorios, podríamos llamarlos, ¿verdad?, que habían venido solamente a esa fiesta de 2 meses, casi 2 meses de Pentecostés. ¿Cuál fue la reacción? Fue de asombro. Estaban asombrados, dice la Escritura. La traducción de la versión Reina Valera 1960 es más enfática, dice atónitos, ¿no? Se acerca más a lo que en el interlineal griego leemos, allí leemos fuera de sí. O sea, aquellos devotos extranjeros de origen judío estaban viendo algo que jamás habían visto. Y se quedaban maravillados, atónitos, boquiabiertos. La manifestación del poder del Espíritu Santo estaba siendo en verdad evidente, estaba siendo palpable. Y aquí debemos detenernos a meditar en lo que estaba sucediendo, en lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en esta su primera, podemos decir, manifestación pública dentro de la iglesia. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Estaba mostrando los atributos de su deidad. Él se estaba posesionando y estaba diciendo: yo soy Dios. Se está mostrando como lo que verdaderamente es Dios. El despliegue de su soberanía y de su omnipotencia estaban a la vista, palpables, y estaba dejando atónitos a quienes eran testigos, ¿no?, de estas manifestaciones. Y las evidencias de su infinito poder desde Pentecostés en adelante, siempre el Espíritu Santo lo va a mostrar a través de los redimidos. Siempre va a ser de esta manera. Lo fue en aquella ocasión de esta manera y lo seguirá siendo así hasta que se produzca el regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto representa un privilegio, ¿no? Y no solo un privilegio para quien ha sido soberanamente llamado a salvación y ser parte de la Iglesia de Cristo, sino también representa una gran responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad tiene que ver con el llamado de las Escrituras a ser ¿qué? A ser llenos del Espíritu Santo, como en aquel momento lo estaban siendo nuestros primeros hermanos. Y nosotros, si tú eres salvado, si tú has sido salvado como redimidos, ¿no?, y miembros de este cuerpo que es la Iglesia, no debemos quedarnos con el solo hecho de conocer teológicamente quién es el Espíritu Santo, o sentirnos satisfechos
con el hecho de conocer intelectualmente la doctrina correcta sobre su persona. No debemos quedarnos allí. Lo que estaba sucediendo en Pentecostés nos deja la tremenda lección que la venida del Espíritu Santo por sobre todas las cosas es para ser experimentada, es para ser vivida. Su poder se va a hacer manifiesto y va a causar asombro a quienes nos rodean, solo a través de quienes experimenten de manera práctica su llenura, ¿sí? Y tampoco debemos confundirnos y concluir que la manera de mostrar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es exclusivamente esta que está sucediendo en Jerusalén con nuestros primeros hermanos. Como ya señalamos, el Espíritu Santo en su calidad de Dios es absolutamente soberano y puede operar este tipo de milagros como lo está haciendo puntualmente en Pentecostés, como y cuando Él quiera y considere necesario. Pero no es este tipo de manifestaciones milagrosas la manera constante como el Espíritu Santo quiere que cada redimido manifieste de manera cotidiana su santa presencia en él. ¿Se acuerda de aquella porción de Pablo? Pablo se va a encargar de mostrarnos cuáles son las evidencias o marcas que determinan la presencia del Espíritu Santo en cada redimido. O si no, lea conmigo Gálatas 5, vayamos allí. Seguramente este pasaje usted, si está familiarizado con la palabra de Dios, lo conoce. Gálatas 5, vayamos allí, corrámonos hasta el versículo 19, un pasaje conocido como dijimos, y leamos allí. Lea conmigo, preste atención a cada expresión de las Escrituras, porque esto es palabra de Dios, no es palabra nuestra, esto es lo que Dios dice en su palabra. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, inspirado precisamente por el Espíritu Santo, dice el apóstol, ahora bien, las obras de la carne, estoy leyendo el versículo 19 de Gálatas 5, son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora viene el contraste, lo que estamos señalando. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo, los que son verdaderamente cristianos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y a la luz de este pasaje, estimado oyente, ¿cuál es la evidencia más grande del poder del Santo Espíritu de Dios en nosotros? Es el milagro de una vida transformada. La omnipotencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad se muestra en toda su dimensión en la liberación de la esclavitud del pecado y la capacidad, escúcheme bien, estimado oyente, que soberanamente le otorga a quien ha sido liberado de vivir de una manera, podríamos decir, diametralmente opuesta a la antigua manera de vivir. Es lo que está señalando Pablo en este pasaje. Lo que en palabras del apóstol es el fruto del Espíritu.
que es una manera de vivir, no le quepa la menor duda que traerá asombro a quienes van a ser testigos de semejante cambio que el Espíritu Santo produce en un pecador, incluso el más vil de ellos. ¿Se da cuenta? Y la amonestación del apóstol, ¿cuál es? Es que seamos absolutamente intencionales en mostrar de manera clara y evidente el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si hemos sido vivificados por el Espíritu Santo, ¿qué dice Pablo? Andemos también por el Espíritu. O sea, haciendo evidente el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Ese fruto que tan detalladamente lo está presentando Pablo como lo hemos leído. Por lo que podemos decir que queda totalmente establecido por las Escrituras que no solo es necesario, como hemos dicho, no conocer intelectualmente al Espíritu Santo. Si no vivimos, si nuestras vidas no reflejan esa transformación que producen nuestras vidas, por más que tengamos la teología correcta, por más que intelectualmente comprendamos quién es el Espíritu Santo, ese conocimiento va a ser inoperante, va a ser inerte. Y la gran tragedia de la iglesia de estos últimos tiempos, ¿cuál es? Es que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Experimentalmente hablando, Hay quienes se encandilan con señales y prodigios milagrosos, ¿no? Que al igual que Simón el mago, como oportunamente vamos a ver en Hechos 8, su corazón no era recto. Y hasta estaban dispuestos a pagar para obtener un poder así. Y muchos otros que incluso levantando el nombre de Jesús echaban fuera demonios y hacían milagros, pero que en realidad, como dijo nuestro Señor Jesucristo, son hacedores de maldad. Viven según los designios de la carne, como hemos visto en Gálatas capítulo 5. Va a ser el mismo Cristo, el mismo Jesús, cuando venga en gloria, quien les declarará nunca haberlos conocido. Y los va a conminar a condenación eterna. Lea atentamente, estimado amigo, Mateo 7, si usted está en esta realidad, ¿verdad? Y vive una doble vida, podríamos decir, queriendo mostrarse como espiritual, conociendo intelectualmente quién es el Espíritu Santo, incluso comprometiéndose con ministerios adentro de alguna congregación, pero que su vida está asignada por las obras de la carne que detalla el apóstol Pablo, a los cuales les dijo claramente que no heredarán el reino de Dios. Van a escuchar estas palabras de Jesús: apártense de mí, ustedes son hacedores de maldad, yo a ustedes no les conozco. No se equivocaba Pablo, no está errando la Escritura cuando dice no heredarán el reino de Dios. No cabe duda que nadie con estas características tiene idea de quién verdaderamente es el Espíritu Santo, y mucho menos el fruto que produce en quienes soberanamente transforma las vidas, ¿sí? Pero lo que estaba sucediendo en Jerusalén con nuestros primeros hermanos, sin duda alguna, era una manifestación de características milagrosas, que en este caso eran genuinas, ¿sí? Totalmente lejos de lo que hoy se quiere hacer producir al Espíritu Santo. ¿Sí? En aquella ocasión era genuina, manifestación que el Espíritu Santo consideró en ese momento necesaria para producir un impacto en verdad fuerte, determinante. Y la primera causa de asombro en aquellas personas, Lucas lo expone con claridad.
Estas personas, al escuchar ese estruendo similar, como hemos visto el sábado pasado, a un viento recio, y a raíz de este ruido acercarse y ver a un grupo de más de 100 personas alabar a Dios al unísono y en distintos idiomas, lo primero que se preguntan al verlos, ¿qué es? ¿No son galileos todos estos que están hablando? Ellos los veían, eran personas sencillas, muchas de ellas ni siquiera estaban relacionadas con la élite de la religión judía, más bien eran galileos, como ellos mismos están diciendo, personas vulgares, que están produciendo este hecho asombroso. Obviamente no lo estaban produciendo ellos, era el Espíritu Santo a través de ellos que lo estaba produciendo. Y no cabe duda que los galileos se habían ganado una fama muy particular. No eran bien vistos los galileos. A los ojos de los judíos, sobre todo los que vivían en Jerusalén, que era la ciudad más importante de esa región, Galilea era una región de Palestina que se había quedado en el tiempo. Culturalmente era muy retrasada y era habitada por personas carentes de educación. Incluso la manera de vestir de los galileos no era sofisticada como lo eran los de Jerusalén, todo lo contrario. Incluso sus maneras de ser eran vulgares, eran mal hablados, eran mal educados. Su vocabulario rayaba con lo grosero, eran gritones, mal hablados, de maneras torpes, impresentables. Recordemos que cuando Nicodemo, en un intento de defender a Jesús ante sus colegas fariseos, ¿se acuerda de esa ocasión? Juan, en el capítulo 7 de su evangelio lo relata. ¿Qué respuesta recibe Nicodemo de sus colegas fariseos cuando quiere intentar defender a Jesús? ¿Qué le dice? ¿Eres tú también Galileo?, le dice. ¿Se da cuenta? El concepto que tenían los galileos. Entonces aquella escena se hacía completamente anormal, ¿no? Incongruente, podríamos decir. Estos rústicos e ignorantes galileos estaban hablando en varios idiomas. Y muchos de esos idiomas eran propios del primer mundo. Era como si hoy en día hablaran en alemán, en inglés, en francés. Y aquellos visitantes no lo podían creer. No daban crédito a lo que estaban viendo sus ojos. En verdad, quedaron fuera de sí, enanejados, maravillados, como dice Lucas. Para ellos no cabía duda de que algo sobrenatural, milagroso estaba ocurriendo, ¿no? Los escuchaban claramente en sus propios idiomas y unos a otros se preguntaban, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es interesante, ¿no?, notar el contraste que se estaba produciendo. Los galileos, con esa forma tan particular y vulgar de hablar, ¿no? Los habitantes de Judea, sobre todo los de Jerusalén, no solo tenían una manera culta de hablar, sino que también eran educados en sus expresiones, respetuosos. Los galileos todo lo contrario. ¿Usted se acuerda cuando Pedro negó a Jesús? ¿Qué fue lo que lo delató como Galileo? Era su manera de hablar. Entre juramentos y maldiciones, dicen los evangelios. Ni bien Pedro abrió la boca, ¿qué le dijeron? ¡Eres Galileo! Tu manera de hablar te está mostrando que eres Galileo. Marcos 14 dice eso. Entonces se entiende la sorpresa de estos hombres, aquellos rústicos galileos que habían salido de aquella casa donde se produjo el estruendo, estaban allí, expresándose con soltura, con facilidad, en distintos idiomas, y quienes los escuchaban reconocían hasta los modismos de sus propias lenguas. La expresión de asombro en nuestra lengua en la que hemos nacido habla de la facilidad y la naturalidad con la que nuestros hermanos se estaban expresando.
y en verdad era numerosa, ¿no?, y variada la procedencia de estos peregrinos que se habían citado en Jerusalén. El versículo 9 nos dice: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Qué decían? Los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Y dejémoslo aquí. Separe ahí, hagamos una línea. Vamos a continuar con este mismo tema la semana siguiente. Pero ya el tiempo se ha consumido, nuestra hora ya se está terminando, así que quedémonos con estas reflexiones, ¿sí? Es muy importante lo que estaba ocurriendo en Jerusalén en aquel momento. Todo estaba respondiendo a un plan divino. Esto es obra de Dios, estimado amigo. Dios estaba produciendo, estaba haciendo caminar en este mundo a su iglesia. Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, se había posesionado de ella. Lo había hecho en un momento de la historia muy particular y había causado un impacto en medio de las personas tremendo. La iglesia estaba naciendo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte expiatoria, su resurrección ya se habían producido. Ya la historia estaba empezando a cambiar, a caminar. Ahora estamos nosotros de este lado de la cruz, ¿sí? Desde Pentecostés en adelante, la iglesia cuando comenzó a caminar miraba la cruz, mira la cruz, ¿verdad? Con los hechos ya consumados, podemos admirarnos, contemplar admirados las escrituras del Antiguo Testamento y ver la manera perfecta en la que el plan de Dios se estaba desarrollando. Y esto te tiene que llevar, estimado amigo, a una consideración en verdad seria de tu relación con Dios. Por un momento, sácate, expulsa de tu mente, de tu cabeza, de tu corazón, los hechos que te están rodeando. No importa si asistes o no a una iglesia, no importa cuál sea tu realidad en este momento. Solamente piensa en esto. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente produjo en ti una transformación como la que hemos visto produce el Espíritu Santo en las personas. La obra del Espíritu Santo en tu vida, la cual hizo resplandecer el Evangelio en tu corazón, ha producido un cambio de tal manera que el pecado que antes amabas ahora lo aborreces profundamente. Ves en tu vida los efectos, los frutos del Espíritu Santo. Como te dije, deja de lado el hecho de que asistes o no, de que alguna vez hayas hecho alguna profesión de fe, o seas completamente ajeno a toda religión. Cualquiera sea tu situación, piensa en esto, ¿sí? Si el sacrificio de Cristo no te ha llevado a que verdaderamente seas salvado y pertenezcas a la iglesia de Cristo, estés dentro del reino de Dios, que Dios estableció para que finalmente se concrete en una glorificación eterna y final, tu destino, si no es así, es de condenación, ¿sí? Y tienes que detenerte ante este hecho. Y si el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, mostrándote en realidad cuál es la realidad de tu vida en este momento, acude a la cruz con arrepentimiento y fe. Clama por el perdón de tus pecados. Pide a Dios que se posesione a través de su Espíritu Santo completamente de ti y transforme tu vida. Él tiene el poder para hacerlo. Y entonces sí, habrás de ser un hijo de Dios. Habrás de contarte con quienes han sido genuinamente redimidos. Caso contrario, indefectiblemente perteneces
a la otra parte de la humanidad que está condenada indefectiblemente a la condenación eterna. Esa reflexión queremos dejarte en esta mañana, y sea el Señor quien obre en ti para que su palabra haga efecto en tu vida. Nuestra oración es que sea para bendición, para salvación, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Y así hemos llegado al final, estimado oyente, de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros del otro lado de la línea. Quiera el Señor bendecir, como hemos dicho, su palabra en cada uno de quienes hemos estado expuestos a ella. Así nos resta
Nada más invitarte a nuestras reuniones de enseñanza congregacional. Puedes asistir tranquilamente a cualquiera de nuestros cultos. Los realizamos los días domingos a partir de las 10 de la mañana, aquí en la ciudad de La Consulta, en el departamento de San Carlos, o bien allí por la ciudad de Mendoza, más concretamente en el departamento de Maipú. Así que nosotros te extendemos cordialmente la invitación. Si quieres asistir, no tienes más que contactarte con nosotros. Nuestro número, te lo voy a decir, toma nota: 2622 68 47 45. Repito, 2622 68 47 45. ¿Sí? De acuerdo a donde residas o a donde estés, el día domingo te podremos guiar para que asistas al lugar que más cerca te quede. ¿Sí? Queremos también, es para nosotros importante decirte esto, que nosotros en nuestras reuniones de enseñanza congregacional no levantamos ofrenda, ¿sí? No vamos a ejercer ningún tipo de presión ni manipulación para que dejes algún dinero en nuestra iglesia. Ese no es nuestro propósito. Nuestro único objetivo es predicar el Evangelio, acercarte a la palabra del Señor, orar a Dios para que puedas entender verdad del Evangelio y acudir a Él en arrepentimiento y fe. No nos mueve otra cosa, ¿sí? Por otra parte, queremos también invitarte a que, si quieres escuchar más de nuestras enseñanzas, tenemos un canal en YouTube que se llama Radio Gracia y Verdad, al cual puedes suscribirte y acceder a las distintas enseñanzas que venimos teniendo tanto en nuestra iglesia como también la que transmitimos los días sábados, e iremos incorporando también las otras transmisiones que hacemos por nuestra radio, esta que estás escuchando, Gracia y Verdad. Que el Señor te bendiga. Nos encontraremos el próximo sábado en este mismo horario, en este su programa que se llama Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Y así llegamos al final de otro poderoso episodio de Tiempo de Gracia, Día de Salvación. En los peligros y aflicción. Esperamos que este tiempo dedicado al estudio de las verdades bíblicas haya sido de bendición y edificación para tu vida. Mientras huía, tú me buscaste, me encontraste. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo siempre. Hasta la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar en Tiempo de Gracia, Día de Salvación.